no hemos leído el Salmo 23? ¿Verdad? ¿Cuántos de nosotros no lo hemos leído, no lo hemos aprendido de memoria? La mayoría, bueno, no sé si ahora se los aprendan de memoria. Yo sigo insistiendo, lo digo con respeto, que yo sigo notando hoy una generación que me parece que debe de regresar a la escritura, que debe de regresar a leer la palabra. Hoy vemos una generación que parece que se ha distanciado un poquito de ello, conoce, no sé cómo decirlo, no digo que no conozca a Dios, pero me parece que hay un hueco en el fundamento de la palabra, de la escritura, y yo creo que tenemos que regresar a ella. La palabra, el otro día comentaba que es tan importante porque en ella vamos a tener el sustento de la realidad de Cristo. O sea, si tú no nutres tu vida con la palabra, o sea, tú lees la escritura, pero en la escritura el Señor te revela su palabra. Repito, tú lees la escritura y en esa escritura que tú lees el Señor te revela su palabra. Esa palabra es la que sustenta, le da fortaleza a la realidad en Cristo en la que tú estás. Cuando, escuchen esto, cuando nosotros dejamos de alimentarnos de la escritura, entonces lo que sucede es que palabra va a ser muy poca palabra que va a ser revelada a nuestra vida y por consecuencia, escuchen, por consecuencia, nuestra realidad en Cristo no va a ser tan fuerte y tan firme como si estuviera bien nutrida y como si estuviera bien alimentada. ¿Sí me explico? Lo que puede suceder es que la otra realidad que te está bombardeando todos los días, la realidad, voy a decirlo así, la realidad falsa va a tomar fortaleza, va a tomar fuerza y probablemente en algunos aspectos de tu vida te va a estar gobernando. Entonces, por eso, este reino, el reino de Dios, es un reino en donde la alimentación es muy importante. Así que te invito a que te alimentes, a que comas Cristo, a que absorbas la palabra, a que abras tus oídos espirituales, a que leas la escritura y a que ores buenas oraciones. Esas oraciones que tienen que ver con que el Señor se te revele, te muestre más, te enseñe cosas más profundas, ilumine los ojos del entendimiento. Son oraciones correctas, necesarias, extraordinarias. Son oraciones de honra, porque le estamos diciendo a Él, no me importa nada más, para mí lo más importante es conocerte. La vida eterna es conocerte, esa vida eterna la tengo, por supuesto, es la vida Zoe impartida, pero no solo es la vida Zoe impartida, sino también es esa vida que estamos conociendo eterna y permanentemente. Entonces, para mí, para ti que hemos nacido de nuevo a esta vida, conocerle más debería de ser lo más importante. Conocerle más, escribe allí, para mí como hijo de Dios, nacido de nuevo y que porto esta vida Zoe, esta vida indestructible, la vida de Cristo, conocerle toma la mayor relevancia para mi vida. No puedo sustituir con nada el conocer a Dios. Conocer a Dios es el nutrimento más fuerte para mi vida, porque conocer a Dios solamente lo voy a poder conocer a través de Cristo, a través de la imagen de Él, del que me permite verlo, entenderlo, conocerlo y tener comunión con Él, que es nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos Jaime Rodríguez, María Rivera, qué bueno que están conectados. Entonces, todo esto lo dije, ¿por qué? Porque, bueno, vamos a leer un salmo que es muy conocido, que seguramente lo sabemos de memoria, pero que fíjate que cuando lo estaba yo leyendo en estos días, me impactó ver que allá hay un panorama, este salmo, y creo que por eso es un salmo que nutre tanto, que a la iglesia le ha sido de tanta fortaleza, a la iglesia de Cristo, no solo en esta generación, sino en cada generación. Este salmo ha sido el refugio, ha sido el ancla, ha sido el consuelo, ha sido la luz en medio de la oscuridad de tantos y tantos hijos de Dios que han estado en algunas circunstancias en las cuales esas circunstancias ponen a prueba la fe. El domingo yo decía que la fe
según lo que dice la Escritura, tu fe, mi fe, tiene que ser probada. No es una opción. No dice la Escritura que probablemente sea probada, sino la palabra nos enseña que tu fe y mi fe, como es más valiosa que el oro, tiene que ser probada para que ella sea purificada y todo lo que no es Cristo sea quitado de ella. Y entonces, cuando nosotros operemos en fe, esa fe es la herramienta que nos permite acceder a esa realidad divina. Y esa realidad de Dios puede ser una realidad tuya y mía a través de la fe. Pero la fe necesita ser purificada. Y aunque no lo queramos, y son aspectos que muchas veces nosotros no queremos, como que saludos hasta Venezuela, saludos hasta Chicago, bienvenidos, qué gusto que estén conectados. Y aunque muchas veces no nos gusta hablar de eso, tenemos que recordar que en esta vida nosotros vamos a pasar por diferentes pruebas, pero para ti y para mí no son para destrucción, sino son para fortalecimiento, crecimiento e incluso, como dije, para la purificación de nuestra fe. Entonces, por supuesto que después de que salimos de cada una de ellas, obviamente vemos cada vez más la vida y la gloria de Cristo a través de nuestras vidas. Pero fíjense que en este salmo, y vamos a leerlo, vamos a ver, escribe allí, el cuidado total del Padre. Es un panorama, te voy a ayudar un poquito para que cuando lo leas lo puedas ver así, porque obviamente uno lo toma y uno dice, es para mí, pero si tú te das cuenta de todo lo que dice, a mí me parece que este salmo nos habla de todas las estaciones de la vida. Escribe, la provisión total e integral de Dios en todas las estaciones de nuestra vida. En todas las estaciones. Miren, nuestra vida, tú y yo lo sabemos, es muy parecida a cada año que nosotros vivimos, donde hay primavera, verano, otoño e invierno. Cada estación tiene su temperatura promedio, tiene su humedad promedio, tiene cada estación sus características ambientales que a cada estación la hacen diferente. La vida que nosotros pasamos a través de esta tierra también tiene estaciones. Y nosotros muchas veces, como no percibimos eso, no sabemos aprovechar cada estación de la vida. Entonces es bien importante que hoy tú y yo podamos meditar, y a eso quiero llevarte, a que podamos aprovechar cada estación de nuestra vida, porque te voy a decir un detalle. El Señor ha provisto todo lo necesario para cada estación de tu vida. Yo no sé tú qué estación estés viviendo hoy. Yo no sé si tú estás en la primavera, todo lo ves de color de rosa, todo es rosa, estás en el amor, estás disfrutando bienestar económico, disfrutas plenitud en la salud, tu familia es extraordinaria y eso es extraordinario. Pero a lo mejor no estás en primavera, no sé, a lo mejor tú te encuentras en el peor momento de tu vida. Puede ser un invierno frío, no sé, un tiempo en el que estás totalmente solo, tus mejores amigos te han dejado, tus colaboradores, si eres ministro, te han abandonado. Hoy, ¿cuántos pastores uno ve y no me da gusto, por supuesto, han sufrido traiciones, se sienten traicionados, se sienten heridos? Muchos de ellos se sienten que han ayudado y han entregado todo y las personas probablemente no les han respondido como ellos esperaban que iban a responder. O seguramente tú en tu familia no es el mejor momento, tienes dificultades a lo mejor con tu matrimonio o tus hijos están entrando en una etapa en donde están tomando decisiones que no son las decisiones que tú esperabas que ellos tomaran. A lo mejor los educaste de la mejor manera y no respondieron aparentemente de la manera en que tú los educaste, y eso puede ser ahorita un conflicto muy fuerte para ti. Y a veces, yo siempre he dicho, y no a veces, me retracto, y el alma siempre tiene una característica, que en las dificultades y en las pruebas el alma tiende a pensar
que esas pruebas y esos problemas y esa estación es permanente. O sea, el alma piensa que esa estación difícil va a durar para siempre. Pero hoy vamos a ver qué nos enseña la Escritura a través de este panorama, de estas diferentes estaciones que David nos enseña en este Salmo número 23. Y me encantaría que fueras conmigo para que empezáramos, nos metiéramos ahí un poquito y lo leyéramos, y ahorita lo vamos a empezar a platicar y a comentar. Así que si tú estás en esa estación calurosa o estás en esa estación alegre, o estás en esa estación donde parece que te metieron en el horno y está el horno subiendo de temperatura, quédate aquí. Probablemente el Señor, y yo sé que no es probablemente, seguramente el Señor te va a dar una palabra de fortaleza, una palabra de aliento, una palabra de fe y de confianza. Este salmo, de entrada te digo que vas a encontrar algunas estaciones. Puedes escribir allí. Yo les puse así. Una de ellas, así es. Gracias, Pastora Noelia. Dice, el alma busca culpables también y no toma responsabilidad. No, es compleja el alma. Busca culpables, no adquiere responsabilidad. Pero qué importante es que hoy nosotros, gracias por sus comentarios, dice Fernando Cruz, lo temporal no se compara con lo eterno, pero ciertísimo, yo necesitaba esta palabra, amén, exacto. Lo temporal, qué bueno Fernando, lo temporal no se compara con lo eterno, amén, lo temporal no tiene comparación. Por eso tenemos que meditar en esto. Y fíjense, David está haciendo una definición que parece temporal, pero obviamente lo es en parte por como él, desde su perspectiva en el pacto en el que está. Pero cuando nosotros lo vemos con los ojos del nuevo pacto, decimos, wow, qué maravillosa provisión total. O sea, estoy completo en Cristo, no me falta nada, pero aparte, tengo lo necesario para cada estación. Eso ponlo, lo necesario, porque es inevitable. Y eso quisiera gritarlo. Familia, amigos, es inevitable que pasemos todas las estaciones. Todas. Nadie en esta vida se queda en una estación siempre. Nadie. Y dime la que sea. Puedes decir, no, pastor, pero yo me quiero quedar en la estación de la felicidad. Lo siento, la vida no es así. Los que tenemos 25 años viviendo en esta tierra, en fe, 25 años y meses que tenemos viviendo en esta tierra, sabemos y te decimos que no puedes, tampoco la vida está diseñada para permanecer en la estación de la sonrisa y de la alegría siempre. No, pero sí Dios te ha provisto de todo lo necesario para que tú puedas, fíjate qué maravilloso es Él, para que tú tengas todo lo necesario para aprovechar cada estación en la vida. Amén. Dice Iselda Treviño, las estaciones son cambiantes. Y es así. ¿Por qué estamos en esta tierra? No estamos por tu voluntad ni por mi voluntad. Es Dios el que nos envió. Pon allí para empezar a poner el colchoncito de lo que vamos a hablar. Tú y yo estamos aquí porque el Señor nos envió. Amén. 25 años, pero en la segunda vuelta. A ver si alguien puede bloquear a Mirna, por favor. Si alguien me ayuda. No es cierto, no la vayan a bloquear. Ok, entonces vamos a las estaciones. Vamos a leer primero el Salmo. Vamos allá. Versículo 1 dice, Jehová es mi pastor. Vean qué hermoso. Jehová es mi pastor. Esto ya redondea todo. Ok, si tú quieres poner un marco de referencia, pon ahí en tus notas un cuadro y vamos a poner diferentes estaciones, pero por encima de ello, escribe esto, por encima de ello está mi Dios. Que David dice, Jehová es mi pastor, pero tú y yo podemos poner, Dios es mi papá. Amén. El Señor es mi Padre y está por encima de todo. En cualquier circunstancia pon allí Él. Para David está bien, es su pastor, pero yo tengo papá para cualquier circunstancia. Tengo papá para cualquier circunstancia, la que sea.
No importa lo que me falte, con Él lo tengo todo. No importa lo que te suceda, Él es todo. Es más, no importa lo que tengas, porque tu estación puede ser la de mayor bonanza. Y es allí, cuando todo está tan bien, que no debes de olvidar que Él está por encima de todo. ¿Me escuchaste? Cuando lo tienes todo, Él debe de ser el todo. Cuando no te falta nada, Él debe de ser el todo. Cuando lo tienes todo en abundancia, Él debe de ser lo más rico, lo más exquisito, la mayor riqueza, lo más abundante para tu vida. Importantísimo. David inicia diciendo, Él es todo. Él es todo. Él es mi pastor, dice. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y dice, en lugares de delicados pastos. Saludos, Joaquín, un abrazo, mi buen Joaco, hasta Oaxaca. Saludos. Fíjate qué dice más adelante. Lo voy a leer de corrido porque tengo un montón de cosas, tiendo a quedarme para explicarlas, pero ahorita las voy a explicar. Pero vamos a leer, ¿vale? Abre tus sentidos y vamos a leer un poquito más allá. Dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Eso es extraordinario. No temeré mal alguno. Y quiero entiendo, pero déjenme hacerlo. Ven qué maravilloso. No temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tengo a mi papá. No temeré a mal alguno. ¿Por qué? Porque mi papá está por encima de todo. No importa la condición que yo viva o que yo pase. Y dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Extraordinario. Número 1, escribe, voy a ir rápido porque si no se me va el tiempo. Número 1, dile, pon ahí, ¿por qué? Porque el Señor, mira, una traducción sobre el versículo 1, alguna traducción que leí hace tiempo sobre el versículo 1, se puede traducir así, escuchen esto, porque el Señor es mi pastor, nada me falta. Wow, porque Él es. Esa es la perspectiva de David. Pero la perspectiva nuestra no solo nos pastorea, que sí lo hace. Él es nuestro pastor. Él es el príncipe de los pastores. Eso es extraordinario. Pero fíjate qué maravilloso. Porque el Señor es tu papá. Pon en tus notas. Porque el Señor es mi Padre. Él es la provisión en cualquier estación que yo me encuentre. Porque Él es mi papá, nada me falta. Fíjense que ese principio es el principio que enseñó el Señor Jesús a sus discípulos cuando ellos estaban discutiendo sobre la provisión. Y Él les dijo, no discutan por eso. No discutan por eso, porque ustedes, fíjense, ustedes son hijos del Padre y el Padre cuida de ustedes. Si el Padre cuida de toda la tierra y su creación, de la naturaleza y de todo lo que Dios creó, que no son los hijos, que no son sus hijos, y cuida de ellos, si cuida de los pajarillos, si tiene cuidado de cómo visten los lirios del campo, entonces les dice Jesús, ¿cómo no va a cuidar vuestro Padre de ustedes que son sus hijos? Entonces, el Señor, fíjate qué maravilloso, el Señor, Él mismo, es la máxima provisión para nosotros. Efesios capítulo 1, versículo 4, y yo sé que meterse ahí y leerlo así como que muy rápido, pues es algo que a lo mejor requeriría más tiempo, pero ponlo como referencia.
como decimos los mexicanos, chicos, para que te eches este trompo a la uña. Porque hay gente que todavía dice, pero como que Dios que me ha dado, como que yo que tengo en Dios, como que no, y hay una mentalidad que el mundo es el que la está creando para que tú no disfrutes la realidad de las riquezas y de la provisión total en Cristo Jesús. Entonces, obviamente, en el mundo se te construye un tipo de mente, pero también nosotros ahora tenemos la mente de Cristo, y en esta mente de Cristo podemos acceder a su realidad y construir una mentalidad que pueda aprovechar todo lo que nuestro papá ya nos dio. Miren, Efesios 1 del 3 en adelante. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pon allí, nos bendijo con toda bendición espiritual. Dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Número 2, pon ahí, soy escogido desde antes de la fundación del mundo. Él no me escogió en esta generación, no me escogió ni en la pasada generación. Él me escogió desde antes de la fundación del mundo y me escogió para apartarme para él. Eso significa ser santo y sin mancha delante de él. O sea, yo soy, puedes poner ahí, yo soy un predestinado para disfrutar la perfección de Dios. Eso es extraordinario. Versículo 5 dice, y además esto lo hizo en amor, no lo hizo ni dudando. Cuando el Señor te llamó, lo que lo impulsó a llamarte, a escogerte y a predestinarte para esta gloria fue amor. Ve qué maravilloso. Y en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Pon allí, soy hijo de Dios. También una de las cosas que más debes de valorar de lo que Dios ha hecho en ti es que te ha hecho su hijo. No existe algo más extraordinario que seamos sus hijos. Eso es bellísimo. Si tú puedes valorar ser hijo, entonces nada te va a mover de tu condición y de tu posición. Si tú valoras ser hijo, no buscarás ser alguien más. Si tú entiendes lo glorioso, lo extraordinario de ser hijo, no vas a querer ser nada ni nadie más que quién, más que el Hijo de Dios, el que está en el Hijo de Dios y que es un hijo de Dios por adopción, para herencia y por engendramiento por naturaleza. Repito, para la adopción como herencia y para la naturaleza por engendramiento. ¡Wow! Entonces eres un hijo por naturaleza porque fuiste engendrado, y eres un hijo adoptado porque estás siendo madurado. ¿Para qué? Para poder disfrutar una herencia, y eso es maravilloso. Ya saben, ese es un tema que he tocado en algunas ocasiones. No se contrapone el hijo engendrado ni el hijo adoptado. Para los judíos, un hijo engendrado tendría que después pasar a una ceremonia de adopción para que este engendrado, en la ceremonia de adopción, él fuera capaz, o era una ceremonia donde se le declaraba capaz para administrar una herencia. Amén. Ok, entonces, mira nada más cuánto tienes. Para aquellos que dicen, es que ¿qué tengo? Bueno, fuiste en amor, te predestinó para ser hijo de Él por medio de Jesucristo, por el puro efecto de su voluntad. No fue tu intención, sino fue su voluntad en amor. Fue para alabanza de la gloria de su gracia. Fíjense, para alabanza de la gloria de su gracia. Wow, te llamó para que haya alabanza. Ve qué hermoso. Vean qué hermoso. Te llamó a ti y a mí para que en esta tierra haya alabanza a Dios. No que te alaben a ti, sino que haya alabanza a Dios. ¿Por qué crees? Por la gloria de su gracia. ¿Sabes quién es la gloria de su gracia? Pon ahí en tus notas. Es Cristo. Lo que está diciendo el apóstol es que el mundo va a alabar a Dios por la manifestación que habrá de Cristo en tu vida. Para esto fuiste predestinado. Es maravilloso. O sea, no fuiste predestinado para pasar desapercibido. No.
Fuiste predestinado para ser un motivo de alabanza en esta tierra, pero obviamente no para que te alaben a ti. Abraza al que está a tu lado, dile, es para que alaben al Señor, para que todo el Cristo que sale a través de ti sea un aplauso y sea una alegría en esta tierra, y el mundo pueda ver, como el otro día escribía, el mundo pueda ver que la solución ya está aquí en la tierra. La solución es el cielo, y el cielo está aquí en la tierra en Cristo Jesús. Y que lo que sale de nosotros, que es Cristo, es la solución para este mundo. En todos los ámbitos donde nos encontremos, lo que sale de nosotros es la solución para este mundo. Porque el mundo no tiene solución para el mundo. La solución para este mundo es el cielo. Y el cielo vino y se depositó en ti y en mí. Y cuando sale, trae la solución a esta tierra. Y eso es extraordinario. Y luego dice, mira, nada más. Entonces, para que veas todo lo que tienes en Él, para que veas todo lo que tienes gracias a esta, a esta obra tan maravillosa de nuestro Señor Jesucristo en tu vida, y que es efectiva porque tú y yo la pudimos recibir porque nos dio el regalo de la fe. Hay gente que todavía quiere pensar que la fe es un asunto de nosotros. Todavía, pero seguiremos enseñando el evangelio correcto. La fe es un regalo de Dios. Nadie puede creer por sí mismo si no es que Dios le da la vida, y después de que le da la vida, con esa misma vida le da la capacidad de creer. Un muerto no puede creer. Un muerto no puede creer, a menos que tenga vida. Y entonces tú y yo, en la condición de muertos, no podíamos creer nada. Pero cuando Él nos dio vida, también nos dio ese regalo extraordinario de la fe del Hijo, para que nosotros pudiéramos entonces ahora, con esta nueva vida, creer en su realidad, creer en su verdad. Y no es su verdad, creer en la verdad que es Cristo. Y entonces, ¿dónde quedó nuestra labor? En ningún lado. No es nuestro esfuerzo por creer. Es su semilla de vida poderosa que incluye fe para que nosotros podamos accesar a su realidad. Entonces dice, en Él tenemos redención, pon allí. En Él tenemos perdón de pecados. En Él tenemos gracia en nivel de riquezas de gracia y sobreabundantes. También escribe allí, nos dio sabiduría, nos dio inteligencia, nos dio a conocer el misterio de su voluntad. ¡Ay, qué maravilloso! Nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Hoy podemos saber que estamos haciendo lo correcto. Qué bueno es eso. Qué bueno es saber que estamos haciendo lo que el Padre quiere que hagamos, porque conocemos su voluntad, y tampoco fue por nuestra inteligencia, sino que nos dio a conocer su voluntad. Qué bueno es eso. Qué bueno es no perder el tiempo. Qué bueno es no estar haciendo cosas que nosotros pensamos que son muy buenas, pero que al tiempo quedan en la nada. Qué bueno es conocer su voluntad. Qué bueno es saber que el Padre solo tiene un propósito y solo anhela una cosa: la manifestación de su Hijo a través de ti. Qué bueno es, porque eso nos alinea, eso nos pone en la perspectiva correcta. Eso hace que todo nuestro enfoque esté en un solo propósito, y ese es el propósito del Padre, no nuestro propósito, sino su propósito. Fíjate nada más, antes, sin Cristo, ¿cuántas cosas hacíamos? ¿Cuántas cosas intentábamos? ¿Cuántos proyectos teníamos pensando que eso era lo que nosotros teníamos que hacer en nuestra vida? Hasta que el Señor disipa todas esas tinieblas con su luz. Y cuando nos da su luz, entonces se disipan todas esas tinieblas, y ahora nosotros podemos ver la realidad del por qué fuimos creados y nacidos a esta nueva vida. Y entonces cuando tú ves eso, ¿sabes qué? Se acabó la carga, se acabó el trabajo, y empieza esa estación tan extraordinaria
de descanso, porque empiezas a disfrutar lo que ya se ha consumado y lo que ya se ha diseñado desde el principio. Entonces, vean qué maravilloso. Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad por su beneplácito, una voluntad que se propuso en Él mismo. ¿De qué? De reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Ven el versículo 11. También nos dio herencia y también nos predestinó conforme a ese propósito que nos reveló. ¿Para qué? Porque Dios es el que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. O sea, nos revela que el Señor, por eso a veces la gente tiene dudas, ¿y por qué esto no lo hace? ¿Y por qué aquello sí? ¿Por qué aquello no? ¿Y por qué aquello sí? Es que Él no hace nada fuera de su voluntad. Él no hace nada que no tenga que ver con su propósito. Pero ve qué extraordinario. Si el Señor te muestra su propósito y tú te alineas a Él, entonces, ¿qué es lo que empieza a suceder? Empiezas a caminar el camino en donde todas las cosas suceden, en donde todo pasa, en donde todo sucede, en donde estás seguro, porque estás en el camino en donde Él, para el que Él te creó y en donde Dios opera, porque Él es el que, como dice aquí, el que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Qué extraordinario, qué bueno es Dios. En Él, dice el apóstol, también tenemos, dice, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de salvación, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de la herencia. Wow, entonces, todo eso, tú léelo, ponle allí, acuérdense, aprendimos el domingo que no solo es oír. Ahí va un regreso, a ver, aviento el anzuelo para lo del domingo y lo traigo para acá. El domingo dije algo, yo sé que no todos se conectan el domingo, está bien, están en sus congregaciones. No dejes tu congregación, ¿vale? No, pero solo dame chance de recuperar algo del domingo. El domingo dije una cosa, que una iglesia que empieza a producir el fruto que el Padre quiere es una iglesia que hace dos cosas. Una, escucha, y la otra es que lo que escucha lo conoce. No solo escucha, sino que lo que oyó lo conoce. ¿Y cómo tú conoces lo que oyes? Escudriñando, indagando, meditando, permaneciendo en la palabra, estudiando, entregando toda tu atención. No solo es oír, ¿vale? Entonces, estos pasajes que leímos en Efesios capítulo 1, regresa tú allá y empieza a meditarlos y empieza a verlos y empieza a disfrutarlos y vas a ver cuánto más el Señor te va a dar. Entonces, número 1, seguimos con el marco y se me está yendo el tiempo. El marco primario es: tu papá te ha dado todo para toda estación. Ya vimos ahorita. Número 2, la primera estación que vemos aquí, se nota que escribe la estación del refrigerio, pon allí, la estación del refrigerio, la estación del descanso. Es muy necesaria y es muy útil. Es más, hasta en lo natural, todos sabemos, y mi médico me lo recordó, todos sabemos que necesitamos vacaciones, las vacaciones son buenas. En lo natural, todos saben que si una persona no toma sus tiempos de descanso, si no descansa bien, va a tener problemas tarde que temprano. Entonces es importantísimo, pon allí el tiempo de refrigerio. ¿Cómo lo dice David en este salmo? Dice, fíjense qué extraordinario: en lugares de delicados pastos me harás descansar. No dice en Cancún, dice en lugares de delicados pastos. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Wow. Ok, voy a decirte unos grandes detalles de esto que acabamos de leer. Pon allí, punto número 1. El descanso en Dios es un descanso productivo. De entrada, el descanso espiritual es un descanso productivo. En otras palabras, el reposo en el Señor es un reposo de alta productividad. Además de que aquí nos muestra
que en la imagen que David da, habla de esos delicados pastos, ¿no? Yo puse aquí el descanso de Dios, escribe, mira, te voy a decir, para que tú aproveches esos tiempos extraordinarios de reposo, la mejor manera es que tú entiendas que cuando el Señor te está permitiendo esa estación es porque es un tiempo de nutrimiento. Pon allí, es un tiempo de nutrirse. La estación de reposo no es una estación para que tú te acuestes en una hamaca y digas, wow, lo tengo todo, Señor, muchas gracias. O peor que eso, te olvides de Dios y tú simplemente lo dejes todo así como diciendo, bueno, es tiempo de disfrutar. No, es interesante. Aquí David está diciendo, estos lugares de descanso, en estos lugares de descanso, escuchen, en estos lugares de descanso hay un alimento muy nutritivo. Yo no sé tú, pero yo diría un salmista mexicano, no sé tú, pero yo sé que sí la mayoría ha vivido circunstancias muy difíciles. Y en donde de repente las circunstancias muy difíciles te quedas como en la nada, como que qué pasó y como que me faltan cosas. Probablemente en las otras estaciones, en la estación del tiempo del refrigerio, no aprovechaste el nutrimento que tenías en esa etapa. Entonces aquí David dice, en este tiempo, en este lugar donde me haces descansar, hay delicados pastos. Eso es bien importante, porque no significa que yo estoy solo descansando, sino que el Espíritu Santo pone allí, que el Espíritu Santo me está recordando que si estoy en esa estación y que todos la hemos tenido y la tenemos o la estamos viendo, algunos no lo sé, eso tú lo sabes, es un tiempo de nutrición. Es un tiempo donde Dios quiere hacerte crecer y entender cosas que están destinadas a que tú entiendas en este tiempo. Te voy a decir otro detalle. Escribe. Te debe de enseñar más la palabra que el tiempo de dificultad. No esperes un tiempo o una temporada o una estación de dificultad para aprender. No puede ser que aprendas más de un problema que de la verdad de Dios. No puede ser que una tragedia te haga aprender más que su palabra. Entonces, si estás en esa estación de refrigerio, siempre allí el Señor te va a poner pastos verdes para que tomes el alimento que probablemente después vas a necesitar. En las aguas de reposo, escribe esto, en esas aguas de reposo, ¿qué es lo que dice lo siguiente? Junto a aguas de reposo me pastorearás. Fíjate, las aguas de reposo, escribe, es el trabajo transformador de Dios en nosotros. En esta etapa, donde hay estas aguas de reposo, dice, junto a aguas de reposo me pastorearás. O sea, la labor formativa de Dios en nosotros. Aunque ahora algunos dicen que el alma no tiene que ser formada, bueno, tienen sus argumentos, se respetan, pero la Biblia lo enseña, el apóstol Pablo lo enseña, y tu alma, si no es formada, vas a tener problemas, vas a tener dificultades con la realidad de tu espíritu y con lo que tu alma manifiesta. La formación del alma es fundamental, y aquí, en una imagen y en una sombra, está David mostrándonos, está más bien el Espíritu Santo enseñándonos cómo es que en este tiempo de reposo, escribe, es un tiempo formativo. Por eso dice, confortará mi alma. Te vas a sorprender, pero obviamente a mí me gusta investigar, y yo dije, a ver, esa palabra confortar, ¿qué significa? Y para variar, me encontré que no es la palabra confortar, la palabra más correcta que se debió de haber puesto allí. No es la palabra confortar.
La palabra que se debió de haber puesto allí es, fíjense, volverse o regresar al punto de partida. Significa retirarse, significa arrepentirse. Fíjate, entonces, eso de confortarás mi alma, significa, en esta estación, es una estación de transformación. En otras palabras, está diciendo, es una estación en donde mi alma va a ser transformada. Mi alma va a ser, ¿qué? ¿Transformada en qué realidad? Pues en la realidad que tengo en mi espíritu. Va a ser transformada por la naturaleza que hay en mi vida. Y entonces, mi alma es transformada, ¿por qué? Por esas aguas, fíjate, por esas aguas de reposo en las que el Señor me pastorea y me hace descansar. Dice, confortará mi alma. Extraordinario. Entonces, para cerrar esa estación, la estación de reposo, pon allí, no te confíes. La estación de reposo no es una estación en donde gracias Dios, ahorita me olvido de todo y todo es para mi placer y beneficio. No, es una etapa formativa, porque te está dando los nutrientes y el agua de su palabra. Escucha, y el agua de su palabra es la que transforma tu alma, es la que puede transformar tu alma. Tu alma no tiene esperanza a menos que la realidad de Cristo sea la que crezca y la que inunde tu alma. Amén. Y entonces tu alma será transformada en Cristo Jesús. Amén. Número siguiente. La otra etapa que nosotros vemos y que es necesaria que tú te des cuenta y que todos la vivimos en la vida, escribe, es la etapa donde necesitas dirección. ¿Y cómo lo dice aquí el salmista? Me guiarás, fíjate, me guiarás por sendas de justicia. Me guiarás por sendas de justicia por amor de tu nombre. ¿Sabes qué es lo que está diciendo? Escribe en tus notas. En esta realidad en Cristo, el Señor ha provisto dirección. Pon allí, dirección en cualquier circunstancia que te encuentres. Vas a tener la dirección que tú necesitas. La dirección, te voy a decir, ya está provista la dirección que tú vas a necesitar en cualquier circunstancia que se te presente. Toda la dirección que nosotros necesitaremos en la vida está asegurada, escribe allí, por el Espíritu Santo que nos guía y que nos aconseja. Amén. Ese Espíritu Santo que está dentro de nosotros asegura, escucha esto, amigos, familia, si estás en Cristo, estás en el mejor lugar, porque Él ya aseguró para tu vida, está asegurada la dirección que tú necesitas. ¿Y cómo lo hizo? Poniendo dentro de ti su Espíritu Santo. Ese Espíritu que incluso dice que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Romanos 8:14, pon allí en tus notas, Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¡Wow! Entonces, en este panorama que David está dando, él está diciendo, como el Señor es mi Padre, tampoco me falta, fíjate, tampoco me va a faltar dirección. La dirección de Dios está asegurada. Y eso sería muy bueno hoy recordarlo, porque gracias a Dios, por supuesto, gracias por nuestros pastores, gracias por cada líder que Dios ha levantado en la iglesia, gente entendida que nos da muy buenos consejos. Gracias a Dios por todo eso. Pero ¿saben qué es extraordinario? Que tú tomes el consejo de aquel que fue asignado para guiarte, como dice Romanos 8:14. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Extraordinario. Entonces, para esa etapa de incertidumbre, ten paz. Escucha la voz del Espíritu que está hablándote todo el tiempo. Ten calma. Es más, no te precipites a tomar decisiones. Yo sé que hay personas que están a punto de tomar decisiones
muy importantes en su vida, te invito a que no te precipites y que antes de que tomes decisiones, escuches la voz del Espíritu Santo que está dentro de ti y que Él en amor, escucha, en amor te enseña, te guía. Él no te manipula ni te forza, pero Él te muestra el camino correcto, el camino que es mejor, no solo para ti y no solo para los tuyos, el camino que te permite permanecer en el propósito para el cual Él te creó. Eso es maravilloso. La siguiente estación que tú y yo tenemos que considerar y que este salmo la menciona y que a muchos de nosotros nos gustaría saltarnos, es esta estación por el cual muchos se han aprendido este salmo. Y dice así desde el versículo 4. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, escuchen esto, fíjense qué tremendo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Escribe allí en tus notas, esto es muy importante entenderlo. La estación de la prueba. Pero para esa estación de la prueba, para esa estación de la dificultad, escribe allí, Dios ha provisto la protección necesaria. La protección necesaria está dada ante esa estación que tú enfrentes, la que sea. De hecho, aquí hay 3 palabras que el mismo escritor está dando y que allí un poco veladamente, pero nos dejan ver que él mismo está diciendo que esa prueba y esa dificultad no es tan fuerte como parece. Primero, no dice que ese valle es de muerte, dice que ese valle es de sombra de muerte, o sea, significa que es una sombra, pero que no es realmente la realidad. Eso está buenísimo. O sea, él está diciendo, aún esto, fíjense, aún esto que estamos viviendo y que me está abrumando y que me está doliendo y que estoy padeciendo, aún esto no es la realidad. Está buenísimo. Yo nunca había podido entender eso. Cuando lo leí dije, wow, no está diciendo que es un valle de muerte, no, dice, es un valle de sombra de muerte. O sea, parece que te va a acabar, pero no te va a acabar. Parece que te va a destruir, pero no te va a destruir. Parece que te va a eliminar, pero no te va a eliminar. Parece que te va a dejar aniquilado y como decía el apóstol Pablo, puedo estar derribado, pero no destruido. Entonces está extraordinario porque no se trata de muerte, dice el mismo salmista, es una sombra de muerte. Lo siguiente es que dice, el que aunque ande en valle de sombra, es interesante porque un valle no es tan profundo. Hubiera podido usar otra palabra más fuerte, pero también en los valles, escribe, también en los valles son muy fructíferos. ¿Saben por qué nosotros estamos millones, cuántos? 22 millones de personas, creo, por lo menos hay en la Ciudad de México, en el Valle de México. ¿Saben por qué hay 22 millones de personas en el Valle de México? Porque los valles también son fructíferos. Y esta parte la tenemos que meditar. Te voy a decir por qué. Porque las dificultades que pasamos, las cosas que vivimos, los asuntos difíciles que padecemos, para los que amamos a Dios, nos ayudan para bien. Para los que amamos a Dios, son fructíferos. Para los que amamos a Dios, nos dejan una mayor medida de la gloria de Cristo. O sea, los valles, el salmista pudo haber puesto algo más terrible que hubiera sido, aunque pase en el desierto. Hubiera estado fuerte si hubiera puesto, aunque pase en el desierto de muerte, pero no. Él no quiere, ojalá hoy lo escuchara mucha iglesia esto que voy a decir.
Él no quiere darle mucha gloria al problema. Él quiere mostrar que Dios está por encima de todo y que aún el problema es solo una sombra. Esa es la tercera característica, escribe. Es pasajero, aunque ande, o la palabra hebrea es aunque pase. O sea, aunque pase por un momento, da a entender, no permanezco allí, no es una estación permanente, lo que da a entender es paso, es un asunto momentáneo donde vivo una sombra, una apariencia que me quiere destruir, es aparentemente parece que me quiere acabar, pero Dios está conmigo, Él es más grande que todo esto y obviamente no es posible que esto pueda prevalecer contra mí. Wow. Hay otro detalle allí en esta estación, escribe, para que aprovechemos la estación de la dificultad y de la prueba. Escribe esto. Hay otra característica, porque dice que en esta estación Él hace algo. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infunden aliento. Ve el versículo 5. Aderezas, eso está interesante, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Escribe en tus notas, en esta estación es indispensable, es importante que puedas identificar la mesa que Dios ha puesto delante de ti. ¿Me escuchaste? En esta estación de prueba y de dificultad, Dios pone una mesa. Y es una mesa enriquecida de su realidad. Él no está diciendo que quita, Él no dice que quita delante de ti a tus angustiadores. No, Él no dice que los quita. Él dice que Él pone una mesa. Él te pone una mesa. Eso está extraordinario. No quita a los angustiadores, pero sí te da un buen alimento. Te da un nuevo alimento que te va a permitir escucharlo a Él e introducirte a su realidad. Y entonces tú puedas vencer, escucha, tú puedas vencer lo que esté oponiéndose, cualquier tipo, voy a usar la misma palabra que usó David, cualquier tipo de angustiador. ¿Sabes cómo se vence a los angustiadores, a cualquier circunstancia y cualquier dificultad? Con la comida que Dios te da y te prepara en estos momentos de dificultad. Si tú estás viviendo momentos de dificultad y estás en esta estación, bueno, prepárate y enfócate y empieza a ver con tus ojos espirituales. Porque no voy a decir muy probablemente, no. Seguramente en esta dificultad el Señor ya te puso un banquete de comida que es el que te va a permitir prevalecer delante de tus angustiadores. Wow. Posiblemente, escribe, cada día en esta estación estés escuchando más la voz de Dios. En esta estación los angustiadores intentarán hablar palabras contrarias a lo que Dios te habla. Te tratarán de meter en una circunstancia diferente a la cual Dios ha preparado para ti. Pero vas a tener la gran oportunidad en esta estación de desechar esas palabras que no son la realidad de tu Padre, la realidad de Cristo, y vas a tener la oportunidad ¿de qué? De escuchar y de tomar lo que Dios te está poniendo delante de ti como alimento en esa mesa que Él adereza delante de tus angustiadores para que tú la comas y entonces puedas disfrutar de esta realidad aún cuando los angustiadores están ahí. Escribe esto, la voz de Dios, por eso la voz de Dios cambia todo en nuestro interior. Y eso que cambia, cuando cambia todo, eso provoca una acción externa. Y esa voz siempre está queriendo manifestarse en cada uno de nosotros.
Cuando nosotros dejamos que la voz de Dios sea todo nuestro universo, entonces comenzaremos a entender este maravilloso salmo. Cuando nosotros probamos, comemos, nos alimentamos de su voz, entonces nos damos cuenta, lo que dice David en este salmo. Delante de mis angustiadores, yo estoy comiendo la mejor comida, yo me estoy nutriendo con el mejor alimento delante de la circunstancia más difícil, delante del problema más complicado que me ha presentado la vida. Tengo las palabras, la voz de Dios más extraordinaria también, que me saca adelante de esto que estoy enfrentando. Estoy pasando la etapa más difícil, puede ser la prueba más difícil de mi vida, pero también Dios estará poniendo el banquete más exquisito de su palabra, de su voz en mi interior, para que yo pueda acceder a su realidad y aún enfrente de la peor circunstancia, pueda el mundo ver a Cristo manifestado a través de nosotros. Por eso escribe allí, tenemos un Dios que no quita a nuestros angustiadores. Tenemos un Dios que nos sirve un banquete delante de ellos. Tenemos que aprender a disfrutar los banquetes de Dios. ¿Me escucharon? Tenemos que aprender a disfrutar los banquetes de Dios. Y cuando tú disfrutas el banquete de Dios, rompes, fíjate, rompes con la opresión del sufrimiento de esa estación llamada prueba o dificultad. Cuando tú disfrutas la voz de Dios, lo que Él te habla, y es lo que tú más buscas, y es lo que tú más anhelas, rompes con la depresión y con el miedo y con el temor de la dificultad que tú estás padeciendo, sea la que sea, se llame como se llame. Muchas veces, más bien siempre Dios nos habla cuando estamos atravesando momentos difíciles. El secreto en esta estación de dificultad es sentarte a la mesa. ¿Escuchaste? El secreto, familia, amigos, en esta estación de dificultad es sentarte a la mesa y disfrutar lo que Dios te está hablando. Cuando tú te sientas a la mesa y disfrutas lo que Dios te está hablando, entonces esa realidad empieza a gobernar la otra realidad, que es una sombra, que es un pequeño valle, y que aún lo que está queriendo hacer no resultará más que en fructificación en nuestra vida. Por eso termina el Salmo diciendo, ciertamente, el versículo 6 dice David, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Ya viste, David de lo que estaba hablando era de un panorama de vida, de todas esas estaciones que se van a presentar inevitablemente. Pero él dice, en su entender y en su pacto, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Hoy tú y yo decimos, el bien y la misericordia ya están en nosotros por nuestro Señor Jesucristo. No me seguirán, sino ellos están en mí. Su misericordia ya no es la relación que yo tengo con el Padre, porque mi Padre no me está dando misericordia. Mi Padre me ama, mi relación con Él no es de alguien que me va a corregir y que me está corrigiendo y que tiene que ejercer misericordia para mí permanentemente, sino es un papá que me ama profundamente y que por eso envió a su Hijo. ¿Para qué? Para hacer lo otro, fíjate. Dice David, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Tú y yo no moraremos por largos días. Tú y yo habitamos en Dios por la eternidad, hasta la eternidad, desde la eternidad.
Juan 14, versículo 2, Jesús le dijo a sus discípulos: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y cuando él dijo, voy a preparar un lugar para vosotros, si tú lees el contexto, no dice que se fue al cielo y que empezó a construir casas. No, si tú sigues leyendo, él estaba hablando de que él iba a la cruz. Y en esa cruz, él iba a preparar ¿qué? El lugar para nosotros, donde tú y yo íbamos a habitar para la eternidad. ¿Sabes cuál es el lugar donde íbamos a habitar para la eternidad que no pudiéramos habitar si Cristo no hubiera ido a la cruz? El lugar es Él mismo. Él fue a la cruz precisamente ¿para qué? Para poderse hacer nuestra habitación. Por eso les dijo, voy a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Por supuesto, tú no sales de... David decía, moraré por largos días. Te voy a dar una buena noticia que tú sabes. Tú no vas a morar por largos días. Tú estás habitando la habitación que Cristo preparó para que donde Él esté, tú también estés. Así que cualquier circunstancia, cualquier estación donde tú estés viviendo o como tú estés viviendo, ahora tú puedes saber y recordar que siempre y permanentemente estás habitando en Él. Tú habitas en Cristo Jesús y esa habitación es eterna. Nunca salimos de esa habitación. Él murió en la cruz para eso. Él entregó su vida para eso. Él entregó todo por eso. Él vino a la tierra por eso. No podemos pensar que el lugar que Él preparó para nosotros es una casa allá lejana. Eso sería no entender. Imagínate qué tragedia. No comprendimos, no entender por qué Él tenía que ir a esa cruz. Ellos no lo entendían. Él les estaba diciendo, incluso, hey, no tengan miedo, tranquilos, no teman. Ellos se sentían seguros con Él, pero Él tenía un plan mejor. Por eso les dijo, conviene que yo me vaya. Ustedes se sienten seguros conmigo, pero eso no basta. El lugar más seguro no es conmigo. El lugar más seguro es en mí. Por eso les dijo, me tengo que ir a preparar un lugar para vosotros, porque esto se trata de que donde yo esté, tú también estés. Eso es maravilloso. Esa es nuestra seguridad. Por eso confiamos, por eso estamos anclados en el ancla más segura, más permanente, que es Cristo Jesús. Por eso no nos movemos de allí. Por eso disfrutamos esta vida y por eso, fíjense lo que pudimos extraer de este salmo. En sombras y en figuras, David nos mostró un panorama muy extraordinario de lo que uno vive en la vida y cómo el Padre proveyó todo hasta nuestra habitación eterna en donde ya estamos, porque hoy ya estamos en Cristo y donde está Él, estamos nosotros. Él está en lugares celestiales y tú y yo también estamos en lugares celestiales y por eso disfrutamos esta gloriosa vida. Amén. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Amén. Así que todo está provisto. Aprovecha cada tiempo. Aprovecha cada circunstancia. Si estás en tiempo de refrigerio, nútrete. Vendrán otros tiempos donde necesitarás la palabra que hoy esté acumulándose y llenándose allí tu vida, tu espíritu. Si estás en la etapa de la prueba y de la dificultad, busca, sé sensible, identifica el manjar, el banquete que el Señor pone delante de ti. Esa voz, esas palabras que tiene para ti, que te van a permitir romper con esa realidad y disfrutar su vida. Si estás en esas siendo pastoreado en esas aguas frescas, en esas aguas deliciosas
donde Él te hace descansar, donde reposa, donde se conforta tu alma, deja que Él forme tu alma. Permite que la vida de Cristo se traspase de tu espíritu a tu alma. Permite que la vida de Cristo sea la que en tu alma empiece a gobernar cada aspecto, cada área, y que sea desechado todo lo que no es Cristo, todo eso que se aprendió y que se aprendió muy bien del sistema del mundo, de las tinieblas y hasta de la religión. Hay muchas cosas que necesitan ser quitadas de nuestra alma, y eso solo puede ser quitado con la poderosa vida de Cristo que ya tenemos dentro de nosotros en nuestro espíritu. Amén. Así que todo está provisto. Todo está provisto. Las riquezas, la provisión, el cuidado, la palabra, el banquete, la formación, su Espíritu Santo. Todo ha sido provisto para ti. No nos falta nada. Damos gracias. Vives en mí, todo de ti ahora está en mí.